Gracia de paz, mis queridos hermanos, muy buenos días, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Hermanos, soy su hermano David, desde aquí de Barcelona, y les doy la bienvenida a este sermón o predicación que vamos a predicar en el día de hoy. Amén. Pues bueno, hermanos, antes de empezar, vamos a orar al Señor para que nos dé dirección en esta predicación y que sea Él dándonos el camino correcto para poder predicar su santa palabra y que el centro sea Él y que su presencia esté con nosotros para poder edificarnos juntos como hermanos en Cristo Jesús. Amén. Si me acompañan, vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos primeramente gracias por un día más de vida, Padre, porque sabemos que si estamos vivos, hemos abierto los ojos un día más, es por ti, Padre mío. Es gracias a ti, es por tu misericordia, Padre. Así que gracias por poder dedicarnos un día más de vida en tus palabras, en todo tú, Padre Todopoderoso. Que tú seas desde hoy, mañana y siempre el centro de nuestras vidas, Padre Todopoderoso. Gracias por poder contemplar de nuevo tus misericordias y por poder tener un día más para tu gloria, Padre. En este momento, Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por la comida que pones en nuestra mesa, Padre mío, por el querer y el hacer que pones en nuestra vida, sobre todo por santificarnos y transformarnos cada día a la imagen y semejanza de Cristo, Padre mío. Gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo, gracias por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás en nosotros, Padre Todopoderoso, porque tú nunca nos vas a dejar, sabemos que cuando tú vas delante nuestro, enemigo no nos toca. Así que gracias, Padre, por habernos adoptado como hijos tuyos, gracias por habernos salvado solamente por gracia, que no merecíamos nada, merecíamos el infierno y tú nos salvaste para tu gloria, Padre. Así que por eso estaría dando gracias todos los días de nuestra vida, a todas horas, Padre, porque no me cansaré de darte gracias. Pero por eso ahora mismo te pido, Padre, que seas tú tomando el control de esta predicación, tomando el control de este sermón, Padre, que seas tú hablando por medio de mí, Padre mío. Úsame como una herramienta santa para tu gloria, que seas tú hablándonos a nuestros corazones para seguir transformándonos a la imagen de Cristo, que el carácter de Cristo muere en nosotros. Así que, Padre, háblanos en el día de hoy, transforma nuestros corazones y bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a estar atentos a la palabra, a la predicación y sobre todo que esto no caiga en un vacío, sino que podamos estudiar tu palabra, pero sobre todo que podamos vivir la palabra de Dios. Así que, Padre, edifícanos en este momento y que seas tú guiándonos en la santísima palabra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, como decíamos, hoy vamos a estudiar la carta de los Gálatas. Vamos a estudiar un extracto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Pero para empezar haremos unos pequeños temas centrales, unas pequeñas indicaciones antes de llegar al sermón para introducir un poquito de qué va el tema de hoy. Amén. Bueno, hermanos, como decíamos, vamos a estudiar la carta a los Gálatas. Concretamente, vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, versículos del 6 al 10. 5 versículos. Pero, antes de nada, vamos a decir el título que hemos puesto como el sermón, se llama Apartados para destrucción o no hay otro evangelio, que lo podamos fusionar como diciendo, no hay otro evangelio, el único evangelio es el evangelio de Cristo, la única palabra de Dios es verdadera, la única verdad es la palabra de Dios. Y hermano, por lo que va el tema de hoy, avanzo un poquito de que va, la palabra de Dios es la única verdadera, es la verdad de Cristo, es el evangelio de Cristo, y todo aquello que no es la palabra de Dios es destrucción. O sea, todo lo que no sea palabra de Dios, todo lo que no sea el evangelio de Cristo, será apartado para destrucción. Amén. Así que la palabra de Dios es santa, pura y perfecta, y todo lo que no sea santo, puro y perfecto será apartado por Dios para destrucción. Amén. Pues hermanos, vamos a seguir y voy a dar unos puntos. Antes de entrar, el primer punto hablaremos sobre el tema central de la carta a los Gálatas. Luego haremos un poquito sobre el autor, sobre Pablo, un poquito de quién era Pablo. Seguiremos con los destinatarios, a quién se destina esta carta. Y luego entraremos en una introducción general antes de entrar en el sermón, en la explicación del bosquejo del sermón de hoy, como he dicho, en los Gálatas. Amén. Pues hermanos, vamos a iniciar el tema con el primer punto, que es el tema central de la carta a los Gálatas. Amén. Dice, el tema central de toda la carta a los Gálatas es el siguiente: la libertad verdadera solo viene a través de Jesucristo.
la libertad verdadera solo viene a través de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que tú y yo éramos esclavos del pecado y ahora nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey es Jesucristo. Nuestra vida le pertenece y nuestro Señor es Cristo Jesús. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero gracias al sacrificio de Cristo, gracias a la obra redentora de Jesucristo, ahora somos libres y nosotros somos libres para adorar al Señor, para alabar al Señor y para seguir los caminos de Jesucristo. Esos somos los hijos de Dios. Somos libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado, nosotros ahora somos libres en Cristo Jesús. Es decir, que por la cruz de Cristo nosotros hemos sido libertados para poder vivir para el Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hablando de este pasaje, eso es la carta central. Pero en el pasaje de hoy, que lo hablaremos más tarde, nos vamos a centrar un poquito en el pasaje de hoy más céntricamente, pero la carta en general que manda el apóstol Pablo a los Gálatas es una carta muy personal. Como dice el Pablo a los Gálatas, esta carta es una carta muy personal que sale de un corazón dolido del apóstol Pablo, dolido y entristecido, de un hombre piadoso que se lamenta y a la vez se entristece por sus hijos espirituales, cuya fe y su manera de vivir se ve corrompida por las falsas enseñanzas de los falsos maestros. O sea, se ve como una carta muy personal y muy íntima del apóstol Pablo a los Gálatas, por un corazón dolido y entristecido, porque todo lo que habían aprendido con él, su vida espiritual, había sido corrompida por unas falsas enseñanzas de parte de unos falsos maestros. Y esto lo podemos ver, cómo se ve en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Dice así: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, que iban a corromper la palabra de Dios, iban a corromper a los Gálatas, y los Gálatas iban a caer en sus redes. Por eso Pablo estaba dolido, entristecido por todo lo que habían hecho los Gálatas después de su partida. Amén. Ahora, hermanos, el segundo punto rápido, más hablar un poquito del autor. El autor ya hemos dicho que es el apóstol Pablo, el autor de la carta es el apóstol Pablo, antiguamente llamado Saulo de Tarso, el cual era de familia judía, educado y criado en el legalismo judío tradicional e instituido o instruido por Gamaliel, que fue su maestro. Amén. Y vamos a ver dos textos. El primero, con lo que he hablado de cómo era Pablo, y el segundo, cómo era Pablo, cómo es la conversión de Pablo. Antes Saulo de Tarso, ahora Pablo. El primero te dice, ¿cómo era Pablo? Pablo era circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Esto lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 5 y 6. O sea, Pablo era un judío perfecto en aquel momento, ¿no? Era Saulo de Tarso, pero era el modelo a seguir. Y luego, cuando Saulo de Tarso es convertido en Damasco, que se aparece el Señor Jesús, dice lo siguiente. Lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 9, y dice: y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se tuvieron atónitos, oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Y aquí vemos como Pablo era un modelo perfecto de fariseo, de judío, pero luego, cuando el Señor Jesús llega a sus caminos, en la conversión de Saulo, entonces va a llamarse Pablo, el apóstol Pablo, siervo de Cristo. Y vemos que después de que se quedó ciego, venía el profeta Ananías de parte del Señor, de parte de Jesús, que le puso las manos en los ojos y recuperó la vista. Y a partir de ahí, hermano, Pablo ya dejó de su vida anterior, dejó su viejo hombre, y él se dedicó solamente a servir
a Cristo y agradar a su Señor Jesucristo. Amén. Vemos el cambio como Dios hace maravilla. Una persona que era judía, de legalismo, por la ley, y como dice aquí, perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, como el Señor Jesús lo cambia automáticamente, cambia su corazón, cambia su vida, y lo cambia de persona, una nueva criatura, y pasó de odiar a los cristianos a hacer todo por Cristo y amar a los cristianos. Qué maravilloso es nuestro Señor, hermano. Luego, en tercer punto, vemos los destinatarios para esta carta, ¿para quién era? Y voy a leer textualmente. Le dice, esta carta era para las iglesias de Galacia o los llamados Gálatas. Y un dato importante de Galacia es lo siguiente. Galacia es una antigua región del Asia Menor, actualmente parte de Turquía, donde se asentaron algunas tribus migratorias de galos procedentes del centro de Europa a principios del siglo III a.C. La región tomó su nombre de estos galos, sus habitantes se llamaron Gálatas. O sea, es una región de Asia Menor que actualmente es parte de Turquía. Y como dice aquí, ¿no? Fueron una inmigración de galos y por ese nombre se llamó Galacia y se llamaron Gálatas. Es un dato solamente, así como digamos, un dato geográfico. Amén. Ahora, hermanos, vamos a entrar en la introducción general que tiene dos partes. Vamos a la introducción general en la cual vamos a introducir de qué va el principio de la carta de los Gálatas, lo que aparece como Pablo, y después una introducción al mensaje que vamos a exponer en el día de hoy. Amén. Pues, hermano, como vemos al principio de la carta, vemos un saludo de Pablo a los Gálatas. Y vemos que no sé si en todas las cartas de Pablo a los Gálatas, a los romanos, a los filipenses, a los efesios, a los corintios, creo recordar que todas empiezan con un saludo en la cual él saluda siempre como Pablo, apóstol de Cristo, o Pablo, siervo de Cristo, Pablo y Timoteo, siervo de Cristo. Siempre él se hace llamar como siervo de Cristo o apóstol de Cristo en casi todas las cartas. Hay una cosa en común del saludo de Pablo. Amén. Pero justamente en esta carta vemos un saludo breve donde Pablo resume tres cosas importantes. La primera, su autoridad, su derecho a hablar, porque su autoridad era apóstol de Cristo o siervo de Cristo, su autoridad, su derecho que tenía para hablar de parte de Cristo. Luego su mensaje, las verdades que iba a comunicar. ¿Qué verdad iba a comunicar? Iba a predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. El Evangelio de Cristo. Y tercero, su motivo. ¿Cuál era? Su razón para hablar. Es decir, iba a predicar el Evangelio de Cristo para que el Señor hiciera la obra y esas personas vinieran a los caminos del Señor. Amén. Y pudieran vivir la vida perfecta, santa, maravillosa que vivía Pablo para agradar a Cristo. Amén. Por eso vemos la autoridad de Pablo, vemos el mensaje de Pablo, vemos el motivo de Pablo. Y aquí, para hacer un paralelismo, hermanos, voy a iniciar voy a poner un ejemplo como una película. Hay una película que en inglés creo que se llama Coach Carter, en español sería Entrenador Carter, de hace muchos años, que hay un actor que se llama Samuel L. Jackson, muy buen actor, y es más o menos relacionado con esto. Yo sé que es una película del mundo, pero más o menos tiene un poco de relación con la autoridad, con el mensaje y con el motivo de Pablo al principio de la carta de los Gálatas. Y quiero explicar un momentito la película, más o menos todo lo que tiene que ver, ¿no? La película vemos cómo es, vamos a hacer un poquito en general, explica un poquito en general y luego dos escenas claves que tienen que ver justo con estos tres puntos que hemos dicho. ¿Amén? Pues la película trata de creo que es un barrio del Bronx, un barrio de Estados Unidos, que el Bronx es un barrio en el cual hay mucha delincuencia, mucha violencia, hay mucho tráfico de drogas, mucha prostitución, matan mucha gente, hay muchas madres viudas, muchas madres solteras, hay muchos embarazos no deseados, etcétera, etcétera. O sea, es, digamos, la ciudad del pecado, porque es una ciudad mala, es una ciudad en la cual pasa todo lo malo, es pobre, es sucia, es en la cual hay tráfico de droga, en la cual todo lo malo, y todo lo que vive en lo malo, de ahí no puede salir nada bueno, como también dice una parte de la palabra, ¿no? Pero, hermanos, en esa película se ve céntricamente un instituto donde se estudia y se juega al baloncesto. Ese instituto, en Estados Unidos hay unos rankings del 1 al 10 de valoración de institutos americanos en educación. Y ese instituto tiene la nota número 1, la más baja.
Y había un dato que dice en la película que en ese instituto solamente se matriculaban, se graduaban el 50% de los alumnos. Y creo recordar que era el 30% o el 40% eran chicas, eran mujeres. Los hombres acababan en la calle, muchos acababan muertos, muchos acababan en la cárcel, otros acababan drogados, fumados, y una vida perversa y una vida que no sabían ni dónde iba. O sea, todo iba a acabar en destrucción, todo iba a acabar mal. Toda esa vida de esos chicos iba a acabar muy, muy mal. Por tanto, dentro de ese margen, resulta que en el instituto hay un equipo de baloncesto que son muy malos, no ganan ningún partido y hay un entrenador que es muy mayor, un entrenador que pasa de ellos, que no hace nada por ellos. Y entonces deciden contratar a otro entrenador, que este entrenador había sido estudiante de ese instituto, había jugado a baloncesto en ese instituto, había conseguido una beca universitaria, había estudiado en la universidad y había llegado a jugar en la NBA, que es el deporte rey en Estados Unidos, el baloncesto, la NBA, espectáculo. Él había llegado a jugar y ya estaba, digamos, jubilado del baloncesto, tenía su negocio, tenía su familia y todo perfecto, pero le había ido todo muy bien. Y entonces, eso, dentro de ese marco de la película, ellos contratan a ese entrenador para intentar que el equipo vaya bien. Y vemos la parte de autoridad, vemos cómo ese entrenador va vestido con traje, corbata, tiene unos valores perfectos, serios, vemos cómo él llega al instituto y él pone unas normas. Le pone unas normas y ellos tienen que cumplirlas. Entonces, si esas normas no se cumplen, hay castigo. Él llega, pone unas normas, como yo soy la autoridad, yo soy el entrenador, yo soy el que manda, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y el que no las cumpla, lo echo del equipo, o el que quiera irse, la puerta es muy grande porque aquí hay esto. Y no voy a permitir nada, ninguna tontería. No voy a ser flexible, voy a ser inflexible y duro. Ahí vemos la parte de autoridad. Luego vemos el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de este entrenador? El mensaje era que vosotros tenéis que jugar al baloncesto. Pero para jugar al baloncesto tenéis que estudiar. Entonces, si vosotros, pone una cláusula, si vosotros no estudiáis, no seguiréis jugando al baloncesto. ¿Queréis jugar al baloncesto, divertido, hacer las cosas bien? Pues tenéis que trabajar un poquito en vuestros estudios y ese esfuerzo que daréis lo tenéis la recompensa de poder jugar al baloncesto. Era el mensaje. Vamos a hacer las cosas bien, yo soy la autoridad, pero pido esto, que estudiéis, que sacáis buenas notas y que luego jugaréis al baloncesto como vosotros queréis. Pero primero el esfuerzo y luego la recompensa. ¿Por qué? ¿Y por qué él era tan duro y así mandaba este mensaje? Porque el motivo era el siguiente. Como ese barrio, de hecho, era un barrio delincuente, de mucha violencia, para que no acabaran mal, muertos, drogados o en la calle, él quería que esos chicos estudiaran para sacarse una carrera universitaria y que por medio del baloncesto jugaran para motivarse bien. Ellos estudiaran, sacaran unas buenas notas y en el baloncesto también se aplicaran para poder físicamente jugar bien y subir. Y entonces, por medio del estudio, el esfuerzo y por medio de la motivación del baloncesto, hacían una piña y ellos por medio de eso podían conseguir una beca universitaria para ir a la universidad, para conseguir una carrera universitaria, sacarse un título de una carrera y por medio del baloncesto poder seguir jugando al baloncesto e incluso llegar a lo más alto, llegar a NBA. Pero cuando se jubilaran, porque los jugadores de élite se jubilan jóvenes, 35 o 40 años más o menos, entonces tuvieran su carrera y pudieran dedicarse a su negocio, a su carrera o tener un futuro. Eso era la motivación. La autoridad, el mensaje de autoridad, yo soy entrenador, aquí mando yo y pongo unas normas. El mensaje, quiero que por medio yo pongo estas normas, que vosotros estudiéis y juguéis bien. ¿Para qué? Para que consigáis una beca universitaria, para que vayáis a la universidad y tengáis un futuro, tanto deportivo como un futuro de trabajo y la vida os vaya bien. Amén. Y dentro de esto hay dos escenas buenas, en las cuales vemos la autoridad. La primera, él dice, aquí hay una autoridad. Se hace el entrenador a las 7 el entrenamiento, a las 7 de la tarde. El que llega a las 6 menos 5 ya no cumple las normas. Así que el que llega tarde me hace 20 flexiones. Y hay una escena en la cual su hijo, que está en otro instituto, no le gusta el otro instituto y se matricula en ese instituto, pero aún siendo su hijo, él llega tarde. Él llega tarde y dice, perdón por el retraso. Dice, no, señor James, llega tarde, me debe 20 flexiones. Y es su hijo. Vemos como él la autoridad. Y luego hay otra escena que me encanta, con todo lo que hemos dicho, autoridad, mensaje y motivo, que es al final de la película,
que ellos juegan al baloncesto, empieza a cambiar el carácter, en que empiezan a cambiar con él, empieza ahí la película más o menos va encajando todo, ¿no? Y al final de la película se ve como la mayoría de los chicos, primeramente, consiguen una beca universitaria, cambian su carácter, son más estudiosos, son más educados, tienen un comportamiento perfecto, consiguen una beca universitaria, van a una universidad, juegan al baloncesto y todos se sacan una carrera universitaria para tener un futuro deportivo y un futuro en la vida. Amén. Por eso, partiendo de esa película, vemos como Pablo es la autoridad, el mensaje del Evangelio y el motivo que no le engañen los falsos pastores y que el Señor haga la obra y pueda agradar a Dios como Pablo agradaba al Señor. Y aquí en esta película la autoridad es el entrenador con un mensaje que si hacéis esto y bien por la vida, y el motivo es que os vaya todo perfecto. Como Pablo quería que los Gálatas les fuera todo bien y el entrenador quería que a estos chicos les fuera todo bien. Está unido. Amén. Y a partir de aquí, hermanos, vamos a entrar en el texto de hoy. Vemos cómo Pablo quiere que le vaya todo perfecto. Pero en el texto de hoy vemos como Pablo también dice cosas buenas y dirá cosas malas. Por eso el título que lleva, que he dicho antes, que es apartado para destrucción, es que vemos que hay dos categorías de personas de las cuales Dios apartará para destrucción o para destruirlos. Y el primero son todos aquellos que no aman al Señor Jesucristo, que abiertamente no aman al Señor Jesucristo, que le dan la espalda a Dios, que no quieren saber nada, ni de Dios ni de Jesús. Y lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22. Si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maranata. Eso es la primera categoría, que Dios aparta para destrucción. La segunda categoría es lo que vamos a hablar en el texto de hoy, son los falsos maestros. Déjame leerte dos textos sobre los falsos maestros. Mira, en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9 dice lo siguiente. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia el evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. O en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Es decir, los falsos maestros, Pablo señala dos veces la palabra anatema, que es maldito. Aquellos falsos maestros que no enseñen la palabra de Dios o que enseñen falsas enseñanzas serán malditos. Amén. Y por eso son unos hijos del diablo. Encontramos unas cuantas características de los falsos maestros. La primera, son engañadores. Segundo, son hijos del diablo. Son enemigos de toda justicia. Pervertidores del evangelio. Es decir, te engañan, son hijos del diablo, no tienen nada que ver con Dios. Son aquellos enemigos de toda justicia y pervierten el evangelio. Enseñan lo que a ellos les da la gana y como les da la gana. Y a estos, a los falsos maestros, son aquellos que les gusta comerciar con las cosas de Dios. O sea, les gusta agradar a los hombres y no agradar a Dios. ¿Y por qué les gusta comerciar con las cosas de Dios? Por fama o popularidad, por dinero, por avaricia, por poder, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos se toman las cosas del Señor como un comercio. O sea, tener el evangelio por negocio. Y los más peligrosos y los peores son los judaizantes, que lo vemos en Hechos capítulo 20, 29 y 30, como le hemos leído antes. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es decir, que los judaizantes son los más peligrosos. Por tanto, hermanos, después de ver la introducción de Pablo, cómo es la autoridad, el mensaje y el motivo reflejado en esta película, después de ver los dos tipos de falsos maestros que hay, que hemos visto, los que no aman al Señor y los falsos maestros, los judaizantes siendo los más peligrosos, aquí vemos justamente que la preocupación de Pablo era muy grande con respecto a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos arruinaban las enseñanzas del Evangelio de la Gracia que Pablo, con tanto esmero y tanto esfuerzo, había enseñado a los Gálatas. Esa es la preocupación, que lo que había enseñado él, llegaron los falsos maestros y en un momento arruinaron todo con sus falsas, arruinaron el verdadero Evangelio con sus falsas enseñanzas, mientras que estuvo en el ministerio en Galacia. Amén. Por eso Pablo estaba triste al ver que el verdadero mensaje y el único verdadero
evangelio era corrompido por estos falsos maestros. ¿Pero por qué? Porque ellos predicaban la salvación por obras y no por gracia. Amén. Por eso Pablo estaba triste, porque él había enseñado, había predicado el verdadero evangelio de Cristo, que es la salvación por gracia de Dios, y ellos corrompían todo esto y enseñaban la palabra distorsionada, porque ellos enseñaban el evangelio por la salvación por obras y no por gracia. Por eso Pablo estaba abatido, triste y dolido. Amén. Y ahora sí, hermanos, vamos a ir directamente, vamos a introducirnos ya en el bosquejo del sermón que nos toca hoy, que he leído antes, de Gálatas capítulo 1, los versículos del 6 al 10. Leeré todo el texto e iré desmenuzando los 4 puntos que tendremos y explicando un poquito, que es bastante sencillo de explicar, y espero que me podáis entender bien, hermanos, y que yo pueda tener un lenguaje sencillo hacia vosotros. Así que vamos a entrar ya directamente en el sermón expuesto de hoy. Y dice así, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow, hermanos! Maravillosas palabras del apóstol Pablo. Amén. Pues aquí, hermano, dentro de este bloque de estos 5 versículos, vamos a encontrar 4 puntos sobre la fuerte oposición de Pablo a esta herejía, a estas falsas enseñanzas, cómo él se oponía a toda esta falsa enseñanza por parte de los falsos maestros. Van a salir palabras como, por ejemplo, el asombro, la sorpresa, la sabiduría, las advertencias de Pablo, y una cosa muy importante, cómo debemos agradar a Dios y no a los hombres. Amén. Pues vamos al primer punto. Hermano. Vemos cómo el primer punto se llama el asombro de Pablo ante la reacción de los gálatas a estas falsas enseñanzas o a estos falsos maestros. Y dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo estaba asombrado, sorprendido, como diciendo, me maravillo, ¿no? O sea, me estoy asombrando, me estoy quedando perplejo, estoy sorprendido de cómo tan pronto yo me he ido, habéis degustado el evangelio verdadero de Cristo, habéis degustado la palabra de Dios y yo os he dejado ahí, os he enseñado todo, me he ido y tan rápido, en un momento, han venido estos y vosotros los habéis creído. O sea, me maravillo, como dice, cómo habéis abandonado al que llamó la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cómo no habéis seguido firme en la palabra de Dios y habéis escuchado, habéis hecho oídos a otro evangelio. Por eso dice, Pablo se queda asombrado a la reacción de los gálatas ante estos falsos maestros. Pero no se queda tan asombrado por los falsos maestros, porque él ya conocía que iban a venir lobos feroces, iban a pervertir el evangelio, ¿no? Porque ellos lo que es que promovían un evangelio diferente y pervertían el evangelio. Y los gálatas, como dice, él se asombraba por la reacción de los gálatas, porque habían conocido a Dios, habían mamado, habían estudiado, habían estado con Pablo aprendiendo el auténtico evangelio de Cristo. Y resulta que se habían vuelto débiles a la verdad. Es decir, que los gálatas eran cristianos confundidos, pero muy importante, que se habían alejado voluntariamente del Señor. Se han alejado voluntariamente porque ellos quisieron de Jesús. ¿Por qué? Porque al creer las palabras de estos falsos maestros, habían dejado de creer a Dios, habían dejado de creer a Cristo. Entonces, se han alejado voluntariamente. Por eso él se sorprende de la reacción de los gálatas, porque conociendo a Dios y su verdad, ellos se habían alejado porque habían caído en las redes de las falsas enseñanzas de los maestros. Cómo eran tan débiles que los falsos maestros los habían atrapado en sus redes y los habían captado a su mensaje. Amén.
Por eso Pablo, como dice, esa es la sorpresa o el asombro. Pero claro, lo bueno es que él dice, yo me asombro por vosotros cómo ha pasado esto, pero no me asombro por los falsos maestros, porque sabía que iban a venir. Por eso, la culpa es de los dos, tanto de los falsos maestros con las falsas enseñanzas, pervirtiendo el Evangelio de Cristo, pero también la culpa es vuestra, porque habiendo saboreado la verdad, habiendo saboreado el Evangelio verdadero de Cristo, vosotros habéis hecho oídos a ellos y os habéis creído todo lo que han dicho. O sea, la culpa tenéis los dos, tanto uno por pervertir el Evangelio como otros por caer en sus redes después de que habéis escuchado la única verdad que es el Evangelio de Cristo. Porque si me dices, yo no he escuchado nada, a mí no me han predicado el Evangelio y me han dicho esto, pues será verdad, ¿no? No, pero habiendo escuchado el Evangelio de Cristo por boca de Pablo, habiendo vivido con Pablo, habiendo saboreado la palabra de Dios, todo resulta que bien. Otros le meten otra cosa en la cabeza y ellos se olvidan de lo de Pablo y creen en esto. Por eso es el asombro de Pablo referido a los Gálatas, no a los falsos maestros, sino a los Gálatas. Pero la culpa es de los dos, no solamente de uno, es de los dos, porque los dos han hecho las cosas mal, tanto los falsos maestros como los Gálatas. Amén. Y déjame leerte dos textos, los cuales el primero habla de que no debemos alejarnos del Señor, no debemos alejarnos de la palabra de Dios y no debemos alejarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el segundo texto habla del único y verdadero Evangelio, es decir, la cruz de Cristo. Amén. Déjame leerte el primero. Mira, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, de no alejarse, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y el segundo texto se encuentra en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 10, el único y verdadero Evangelio. Y dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermano, ahí se ve el sacrificio de Cristo, el único y verdadero Evangelio, Cristo Jesús. Amén. Por eso déjame decirte una última anotación, un último consejo, una última advertencia, hermano. Te digo, si estás recibiendo buen alimento espiritual y buen alimento de sana doctrina en una iglesia de sana doctrina, por favor, por el amor de Dios, no se te ocurra irte de esa iglesia, no se te ocurra alejarte de esa iglesia, hermano. Y si te viene alguien, alguna voz de un falso maestro, una falsa enseñanza, comiéndote la cabeza de que ir en contra del pastor, en contra de las enseñanzas, en contra de los hermanos, hermano, no lo escuches, porque son esos falsos maestros que con esas vocecitas te quieren camelar de buen rollo, de que venga para sacarte de la iglesia y llevarte a donde ellos quieren. Por eso, hermano, por el amor de Dios, te digo, por el amor en Cristo Jesús, si estás en una iglesia que tiene buena palabra, que de sana doctrina, tiene un alimento espiritual perfecto y santo, y te predican la única perfecta palabra de Dios, no te alejes de esa iglesia. Hermano, rechaza esas falsas enseñanzas, rechaza esos falsos maestros, incluso rechaza esos falsos hermanos y esos falsos cristianos, hermano. Como dice, retén lo bueno y desecha lo malo. Amén, que no te pase como los Gálatas. Segundo punto importante, vemos la sabiduría, palabra importante, hermanos. La sabiduría de Pablo ante el engaño de los falsos maestros. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 7. Dice así, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. La sabiduría de Pablo ante el engaño de los falsos maestros es que no había otro evangelio. No hay 3 o 4 palabras de eso, no. Es una. La única verdadera palabra de Dios inspirada por Dios. Única verdadera. Lo que pasa es que ellos querían pervertir el evangelio, ¿cómo? Enseñando lo que a ellos les daba la gana, poniendo, quitando textos, explicando un contexto que no tiene nada que ver con lo que están leyendo. Y por eso, hermano, lo que dice, un texto fuera del contexto, solamente lo que acaba resultando es un pretexto. Entonces ellos se engañaban, corrompían para enseñar lo que ellos querían y para que estuvieran todos contentos y felices. Enseñaban a su manera. Amén. Por eso te dice, aquí vemos que los judaizantes estaban en contra del evangelio y eran los más peligrosos. Pero como hemos visto antes, aparte de que los judaizantes eran los más peligrosos, vemos como hay dos tipos de falsos maestros o falsas personas que pueden estar en la iglesia o fuera de la iglesia. Y el primero son aquellos, como hemos dicho antes, que niegan totalmente a Cristo,
Eso no podemos llamar los falsos maestros, digamos que ellos ya directamente ni cristianos le podemos llamar. Pero los segundos son aquellos que dicen que son cristianos, pero no obedecen el Evangelio de Cristo. Aquellos que no obedecen la palabra de Dios. O sea, son cristianos, pero no obedecen a Dios. O sea, son unos falsos cristianos y unos falsos maestros. Podemos decir, aquellas personas que van a la iglesia, yo qué sé, por cultura. Van el domingo por ir, la palabra de Dios no le edifica, se van tan tranquilos como si nada, no se juntan con los hermanos, no oran en casa, no leen la palabra, no hacen devocionales, no ayunan, nada. O sea, van a la iglesia por ir, por cultura o ir por ir y ya está. O sea, que ellos dicen que son cristianos por cultura, pero no obedecen el Evangelio de Cristo, no obedecen la palabra del Señor y no utilizan las disciplinas espirituales ni los medios de gracia que el Señor ha puesto a nuestro alcance, como el ayuno, la palabra, la oración y congregar en una iglesia. Amén. Por eso, estos justamente que no obedecían el Evangelio de Cristo eran los judaizantes, porque aquellos eran aquellos que querían pervertir y distorsionar las enseñanzas del Evangelio. O sea, que ellos enseñaban el Evangelio a su manera, como querían y explicaban lo que les daba la gana. Leían, pero interpretaban lo que les daba la gana. O sea, hacían lo que les daba la gana con la palabra de Dios. Amén. Y por eso, hermano, siempre que el Evangelio o la palabra de Dios es pervertido o es corrompido, la iglesia va a acabar mal. La iglesia, como dice, va a acabar afectada. Porque si un falso pastor se sube a ese púlpito y predica otra cosa que no sea la palabra de Dios, la iglesia va a acabar afectada. Todo lo malo de ese texto va a salpicar a la iglesia. Y eso es una locura. Por eso, hermano, cuando el pastor se sube al púlpito, recuerda como dice la palabra, quítate las sandalias que eso es tierra santa. Hay que subir con mucho temor, con mucho temblor y con mucho respeto al Señor. No te puedes subir de cualquier manera y a predicar lo que te dé la gana. Pero los falsos maestros, como no quieren a Dios, suben y hacen lo que les da la gana. Y predican lo que les da la gana, como les da la gana y donde les da la gana. Y les da igual que salpique la iglesia o no salpique. Ellos lo que quieren es ser aplaudidos por las personas y que las personas le amen. Ellos no aman a Dios. Amén. Y por eso, aquí cuando el Evangelio es pervertido y queda la iglesia afectada, podemos ver un texto que se encuentra en Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11, y dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Fíjate qué fuerte. Están trastornando familias enteras. Están destruyendo la vida espiritual de una familia entera. Y seguro que es por dinero, por avaricia, yo qué sé, por fama, por poder, por cosas que son un auténtico pecado y una cosa maldita en este mundo. Amén. Y vemos también, como vemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, no hacer buenas obras para mantener o ganar nuestra salvación, sino las obras del creyente son el resultado de la gracia y el poder salvador de Dios. Amén. Por eso, hermano, para acabar este punto sobre la sabiduría de Pablo, sobre la sabiduría ante este engaño, que no te engañen, que seas sabio, que seas listo. Pídele al Señor que te dé sabiduría, porque como digo, te querrán engañar para llevarte a su terreno, pero pídele al Señor sabiduría para no caer en esas redes. Amén. Te voy a explicar una pequeña cosa que me sucedió, hermano. Yo fui a Brasil de vacaciones porque mi esposa es brasileña y fui a conocer a la familia de mi esposa. Y en una iglesia en Brasil, casi todas son pentecostales, vino un pastor invitado. Hermano, fueron 2 textos de la palabra de Dios leídos y luego mucho show. Mucho. El Señor me ha dicho, el Señor me ha hablado, el Señor tal. En ese momento mi esposa tuvo miedo. Pero yo, como vi que eso no venía del Señor, hermano, yo que estoy en una iglesia de sana doctrina, oré al Señor que me diera sabiduría, conocimiento, paz y tranquilidad. Y estuve en ese culto con mucho respeto. Acabé el culto, hermano, y a mí el Señor me protegió. ¿Por qué? Porque pedí al Señor sabiduría mientras que estaba allí, que no me hiciera decir amén a cualquier herejía, amén a cualquier tontería, porque el Señor me hizo ver en ese momento que ese pastor no venía del Señor. Que eso era un falso pastor, un falso maestro que estaba explicando lo que le daba la gana. Amén. Por eso pide al Señor sabiduría y conocimiento para que no te dejen engañar y no acabes en sus redes. Amén.
Vamos al tercer punto, hermano, vamos a aligerar un poquito. Tercer punto, vemos la advertencia del Pablo de la destrucción de Dios. Y aquí vienen dos versículos. La advertencia de Pablo de que como hagáis esto, Dios os va a destruir. Amén. Así de claro. En Gálatas 1, capítulo 8 y 9, dice así: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, que quiere decir maldito. Amén. Déjame leerte textualmente y paso a la explicación. Dice: cualquier enseñanza contraria a la palabra de Dios y que quite o ponga algo a la palabra de Dios es una distorsión del evangelio y pervierte la naturaleza y la obra de Cristo. Por tanto, someterse a cualquier enseñanza contraria a la palabra de Dios es también desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios es obedecer al mundo, los que son llamados un creyente carnal. Es decir, hermano, si tú, cualquier enseñanza que es contraria a la palabra de Dios, y tú estás siguiendo esa enseñanza, estás desobedeciendo al Señor. Por tanto, si desobedeces al Señor, eres un amigo del mundo, y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Esa es la advertencia de Pablo. Si vosotros estáis amando esas enseñanzas, estáis escuchando esas enseñanzas y las estáis practicando, sois enemigos de Dios, porque eso no viene de la palabra de Dios. Amén. Y aquí te puedo poner un ejemplo que lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, que te dice: y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se puede disfrazar de un pastor muy maravilloso, muy amoroso, pero que te quiere trastornar y quiere distorsionar la palabra de Dios para llevarte a su terreno y alejarte de los caminos del Señor. Amén. Y ahora, perdón, y ahora vamos a ver tres textos relacionados con una idea principal. La primera, que nosotros no debemos seguir ni a los falsos maestros, no debemos creer ni a los falsos maestros, y lo más importante, no debemos tener ni amistad ni juntarnos con los falsos maestros o falsos pastores. Amén. Y te dice así, son tres textos importantes, vamos a leerlo rápidamente. Te dice, en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador, el anticristo. Otro texto, 2 de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Y el último extracto de la Biblia es el siguiente. En Romanos, capítulo 16, versículo 17 dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Resumidas cuentas, hermano, no sigamos a los falsos pastores. No sigamos a los falsos pastores. No creamos cualquier enseñanza que no venga de un hombre de Dios que está fundamentada en la palabra de Dios. Y sobre todo, no te juntes, no tengas amistad con aquellos falsos pastores que no obedecen ni predican la palabra de Dios. Porque si tú tienes amistad y te juntas con esos falsos pastores o falsos maestros, hermano, a ellos los van a destruir, pero tú también vas a acabar condenado. Dios te va a destruir a ti por tener esa amistad con ellos que no predican la palabra de Dios, que predican lo que les da la gana. Por tanto, como dice aquí, he dicho antes, la palabra anatema viene del griego anásema y significa maldito. ¿Qué significa maldito? Significa todo lo que Dios aparta para destrucción. Si tú crees a un falso pastor, sigues a un falso pastor y comes con él, te pasas bien, jiji, jaja, y te juntas con él, hermano, vas a acabar en el infierno, vas a acabar destruido porque Dios te va a apartar para destrucción. Por eso, si tenéis amistad, os juntáis y estás conviviendo con falsos pastores o falsos maestros, os espera una condenación eterna, ya que seréis apartados por Dios para destrucción. Y espero, hermano, que le pidas al Señor sabiduría para que no te aparte para destrucción, sino para que te aparte para bendición. Amén. Vamos a finalizar con el cuarto punto maravilloso que me encanta, que debemos agradar a Dios y no a los hombres. Y dice así: Pablo no agradaba a los hombres, sino a Dios. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería
siervo de Cristo. Y escucha esto, hermano, no sería siervo de Cristo. Aquel que agrada a los hombres y no agrada a Dios, no se puede llamar siervo de Cristo. Amén. Por eso, aclarando un poco, un resumen, dice que los judaizantes acusaban a Pablo, lo querían desacreditar, le insultaban, se metían con él. ¿Por qué? Porque él predicaba el perfecto y puro evangelio de Cristo. Y ellos incluso le atacaban, y él estaba dolido, le atacaban porque decían que incluso no era uno de los 12 apóstoles que había caminado con Jesús. Se metían con él, incluso le recordaban su vida pasada. Le decían que antiguamente era perseguidor de cristianos, antiguamente era judío, Saulo de Tarso. Le removían el pasado. Pero él, hermano, él estuvo tranquilo, porque él estaba tranquilo, él estaba feliz, porque él agradaba a Dios y no agradaba a los hombres. Pero por eso Pablo no le dolía a los falsos maestros, le dolía lo que los gálatas habían creído por parte de estos falsos maestros. Porque Pablo a veces recordaba su vida anterior, como era antes de que el Señor llegara a sus caminos, de que Jesús lo transformara y él viviera para Cristo. Entonces no quería que los gálatas pasaran todo lo que había pasado él, porque él quería que los gálatas siguieran el camino que él siguió después de su conversión, después de que Jesús vino a su vida, que era agradar al Señor y vivir solamente para Cristo. Amén. Por eso, hermanos, después de todo esto que Pablo les dice, te dice que ser un siervo de Cristo es agradar 100% a Dios y 0% a los hombres. Es que ni un 1%, no, 100% a Dios. Y relacionado con esto, hermano, vale una parte ahora que te dice que nosotros vamos a sufrir. ¿Por qué? Por ser siervos de Cristo. Y mira lo que dice aquí, hablando de siervo de Cristo. ¿Qué es un siervo de Cristo? Te dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Esto está en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, 17. Él lleva las marcas de Jesús en su cuerpo, porque era un siervo auténtico de Cristo. Amén. O como dice en Hechos, capítulo 14, versículo 19. Dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjate, hermano, tú y yo, ojalá podamos seguir como Pablo, podamos ser como Pablo, podamos ser un siervo de Cristo absoluto para agradar a Dios 100% y poco a los hombres. Pero fíjate, para ser un siervo de Cristo vas a llevar las marcas en tu cuerpo de Jesús. Incluso vas a sufrir, como dice aquí, como Pablo, le apedrearon. Hoy en día no te pueden apedrear, pero puedes perder amigos, puedes perder familia, puedes perder compañeros de trabajo. Todo por seguir a Cristo. Pero mira qué maravilloso, hermano, que dice que Pablo durante toda su vida sufrió a manos de mucha gente que lo quería incluso matar. Pero él nunca negó a Cristo. Él siguió adelante en sus caminos y él siguió agradando al Señor, viviendo para Cristo. Porque, como decía, ese es el precio que pagó por seguir siempre honrando a Dios y honrando a Jesucristo. Amén. Por eso te digo, hermano, vamos a sufrir, pero que suframos como Pablo, que seamos unos siervos de Cristo como Pablo. Y aunque suframos, aunque nos insulten, aunque no nos miren, aunque perdamos amistades, familiares, da igual, vamos a seguir adelante, porque tenemos que honrar a nuestro Señor Jesucristo y debemos pagar el precio como pagó Pablo, que agrademos a Dios y no a los hombres. Y ahora te voy a leer, hermano, también relacionado con el sufrimiento que vamos a tener en esta vida. Es un sufrimiento, hermano, maravilloso, porque vamos a sufrir por Cristo Jesús. Y ese sufrimiento es bueno. Hay gente que se lo explica si no lo entiende, pero sufrir por Cristo es bueno, es un gozo, es una alegría, porque aquí estamos en un tiempo temporal, pero sufrir por Cristo es maravilloso, pero cuando estemos en la eternidad no vamos a sufrir más, vamos a estar con Él felices y contentos. Todo lo malo que tenemos aquí, allí va a ser bueno, todo no va a haber nada malo, porque ya no va a haber pecado, ni batallas, ni luchas. Así que, hermano, te aliento a que seas un siervo de Cristo perfecto como Pablo. Te aliento a que agrades a Dios 100% y no a los hombres. Te aliento a que sufras penalidades y a que si tienes que perder gente por el camino, la pierdas, pero que nunca pierdas la vista en Cristo. Amén. Y ahora vamos a ver dos textos que van relacionados con agradar a Dios y el sufrimiento. Mira, primero te dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, que por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos
serle agradables. Es decir, que debemos agradar a Dios porque, hermano, la persecución que vamos a tener, el sufrimiento que vamos a sufrir valdrá la pena por ser un siervo auténtico de Cristo. Por eso dice, ya sea presente o ausente, ambicionamos serle agradables, que agrademos a Dios siempre, pase lo que pase en nuestra vida, bueno o malo, que seamos agradecidos a Dios y que agrademos a Él con nuestro comportamiento y nuestra vida, y aunque suframos, sigamos adelante sin echarnos para atrás y valientes para que el Señor nos dé fortaleza. Amén. Y el segundo texto también te habla sobre agradar a los hombres y te dice lo siguiente: los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Por tanto, hermanos, si tú agradas a los hombres, vas a tener una vida de lujo. Vas a tener una vida en la que no habrá persecución, no habrá sufrimiento, estará bien, estará todo perfecto. Pero cuando partas de este mundo, habrá condenación. Y vas a pagar todo lo que has hecho aquí, en contra del Señor, lo vas a pagar en el infierno. Vas a tener una condenación toda la eternidad. Una condenación infinita. En cambio, si agradas al Señor, hermano, estarás en la eternidad y será una gloria por toda la eternidad. Así que, hermano, decide tu vida y ponte claramente tus metas. Agradar a Dios es lo correcto, como hacía Pablo. Ser un siervo de Cristo es el camino correcto, hermano, porque si agradas a los hombres, acabarás en el infierno con una condenación eterna. Pero si agradas a Dios y sigues los caminos del Señor, acabarás en la eternidad con gozo y alegría cantando santo, santo y santo. Así que te insto, hermano, y te ayudo con mi amor en el Cristo que te tengo, hermano, con el amor en Cristo que yo tengo para ti. Te insto a que tú agrades a Dios. Que vas a sufrir persecución, sufre persecución. Que vas a sufrir, que te van a insultar, que te van a ver como un bicho raro, lo que sea. Pero pon tu mira en Cristo y no a los hombres. Que seas un siervo de Cristo perfecto como lo fue Pablo. Mira la vida de Pablo, mira la vida de este hombre, mira cómo servía a Cristo, cómo agradaba en Cristo con cuerpo y alma. Y ponte en la piel de Pablo para seguir adelante. Por eso, hermano, te digo que debemos agradar a Dios con nuestra vida. Con toda nuestra vida agradar a Dios y no a los hombres. Que Dios sea lo primero en tu vida. Por el amor de Dios, pon a Dios lo primero en tu vida y haz todo para su gloria y para su honra. Y que Él te guíe por el camino correcto. Y olvídate de los hombres. No quieras recibir el aplauso de los hombres, sino que tú tienes que hacer todo para la gloria del Señor, no para ti. Amén. Y ahora, hermanos, ya hemos finalizado los 4 puntos, lo que hemos visto: el asombro, la sorpresa de Pablo por el comportamiento de los Gálatas después de haber saboreado el Evangelio de Cristo y haber luego absorbido las falsas enseñanzas y ponerlas en práctica. Hemos visto también la sabiduría de Pablo conforme a estos falsos maestros, cómo tenemos que ser sabios para no caer en sus redes, ¿no? Hemos visto la advertencia de Pablo que si sigues esos caminos, el Señor te va a apartar para destrucción, te va a destruir y vas a acabar en el infierno si sigues con esas personas, tienes amistad. Y segundo, que para ser un siervo de Cristo maravilloso vas a sufrir penalidades, vas a tener persecución, pero es lo más maravilloso: mejor sufrir en este mundo, tener persecución con Cristo, que tener una vida de lujo aquí, sin Cristo, y acabar en el infierno. Amén. Pues ahora, como conclusión o como resumen así rápido, hermano, te voy a decir 3 puntos perfectos. El primero es que no escuchemos otro evangelio. No escuchemos nada, hermano, que no sea la palabra de Dios. Esto, la palabra de Dios, es el manual del creyente. Y eso es lo que tienes que seguir tú día a día. Pídele al Señor que te fortalezca en la palabra de Dios. Pídele al Señor que te dé cada día conocimiento y sabiduría para escudriñar las Escrituras y saber la palabra perfectamente para que no te engañen. Y todo lo que hay en el Evangelio, es la verdad pura y dura. Que cualquier cosa que no esté en la palabra de Dios, no hagas caso. Por eso, no escuchemos otro evangelio. Mira, no escuches herejías. No vamos a escuchar a personas en contra del evangelio. No vamos a escuchar a personas en contra de Cristo. No hay otro evangelio. No te pueden engañar
te van a querer engañar con palabras bonitas, hermano, te van a querer engañar con bonitos mensajes, van a atentar contra tu emoción, con emocionalismo. Vas a llegar a la iglesia, te van a poner música de relax y te van a decir palabritas para intentar jugar con tus emociones. Te van a poner, como dice, música, te va a poner un ambiente guay, tranquilito, ¿no? Para, vamos a sentir la presencia del Señor. ¡Qué mentira! La presencia del Señor está todos los días con nosotros, 24 horas, 365 días al año. Y te van a engañar con toda clase de tretas. ¿Para qué? Para que tu carne fluya y tu espíritu mengue. Pero tiene que ser al revés, hermano. Estate en una iglesia en la cual se predique la palabra de Dios, la única verdad santa y pura, las escrituras del Señor, y solamente palabra, palabra, palabra. El Evangelio de Cristo es la única verdad en este mundo. Ni música bonita, ni palabras bonitas, ni hacerte sentir bien, ni emocionalismo, ni nada de nada. La palabra de Dios es la única verdad. Y eso es lo que tienes que seguir. ¿Para qué? Para que el Señor te fortalezca en conocimiento y sabiduría, para que el espíritu suba y la carne mengue. Así que, hermano, en el amor de Dios te digo que la única verdad es la palabra de Dios. No escuches otro evangelio, no hagas oídos a otras cosas que no sean la palabra de Dios, sino que cuando lo escuches hagas oídos sordos, o incluso puedas decirle, la Biblia dice, el Señor dice, y puedas decirle la verdad y no las mentiras que te van diciendo por este mundo y las herejías. Amén. Segundo punto importante, hermanos, debemos ser sabios. Debemos ser sabios. Y como te digo que tienes que adquirir sabiduría, pídele sabiduría al Señor. Debemos ser sabios ante los falsos maestros, o en este tiempo los falsos pastores, ante las falsas iglesias, incluso hasta los falsos hermanos creyentes, que también hay en la iglesia. Pues en la iglesia hay trigo y cizaña. Amén. Por eso, hermano, te digo, debemos ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Mira que dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Te van a enviar como ovejas en medio de lobos. Y esos lobos te van a querer hacer cosas malas. Pero como dice, tenemos que ser astutos como serpientes, inocentes como palomas. ¿Qué te quiero decir, hermano? Que le pidas al Señor sabiduría para que cada día seamos más sabios en la palabra de Dios y en los caminos del Señor. Porque si un hermano, por ejemplo, no obedece el Evangelio de Cristo, te dice algo contra el Evangelio de Cristo, primero que no es hermano. Si en tu iglesia no se predica la verdadera palabra de Dios, no es una iglesia sana, es una sinagoga de Satanás, porque te vas a ir al infierno. Y si no obedeces el verdadero Evangelio tú mismo, te pensarás que eres un cristiano, pero no eres un cristiano, también te vas a ir al infierno. Vas a ser destruido por el Señor, vas a acabar tus días eternamente lamentándote en el lago de fuego, crujiendo los dientes y sufriendo. Por eso, hermano, te digo, no creas cualquier cosa, estate atento, pide al Señor sabiduría y discernimiento para que el Señor te fortalezca con tu comportamiento, con tu carácter, con tu testimonio y con tú mismo como persona, que el carácter de Cristo se refleje en ti, no puedas caer en esas herejías y esas tonterías en contra de la palabra de Dios, sino que seas sabio y que tú tengas discernimiento y conocimiento para saber que eso no viene del Señor, sino que viene del diablo. Amén. Y finalmente, tercer punto, hermano, para recordar, debemos hacer todo en nuestra vida para el Señor y no para los hombres. Hazlo todo para la gloria de Dios y conforme a su voluntad. Como he dicho antes, 100% agradar a Dios, 0% agradar a los hombres. Hazlo todo para la gloria de Dios y siempre conforme a su voluntad y no a la tuya. Y no te gloríes en lo que eres y en lo que tienes, porque todo viene de parte de Dios. Y hermano, te digo, también te recuerdo, para ser un siervo de Cristo perfecto y agradar al Señor, vas a sufrir. En esta vida vas a sufrir a manos de otras personas que quieren ir contra ti por el Evangelio de Cristo. Pero el sufrimiento, recuerda que el sufrimiento por Cristo es bueno. El sufrimiento será un tiempo temporal, cuando estemos aquí. Pero cuando estés en la presencia del Señor, ya no habrá sufrimiento, habrá gozo, alegría y felicidad por la eternidad. Así que mejor sufrir aquí un tiempo y tener gozo y alegría por toda la eternidad. Amén. Así que sufre, hermano, sufre. Yo te animo a que sufras. Contra más sufras y más persecución tengas, mejor. Porque el Señor más fortaleza te va a dar, vas a estar más firmes en los caminos del Señor para estar en la gloria con Él. Amén. Por eso, ya para finalizar, te digo, hermano,
debemos realizar todo esto que hemos aprendido, pidiéndole siempre dirección al Señor. Es decir, no escuchar otro evangelio, solamente la palabra de Dios. Debemos ser sabios delante de cualquier herejía. Debemos hacer todo para agradar a Dios y debemos sufrir por el Señor. Pero todo, pídele una guía, una dirección al Señor para que te lleven los caminos correctos para tener una vida santa y pura, para que el Señor te siga bendiciendo y te siga poniendo en el camino correcto en santidad, para que podamos crecer en santidad los caminos del Señor siempre para su gloria. Por tanto, hermano, como digo, te voy a hacer una exhortación final. Si no haces nada de esto y no obedeces al Señor, o peor, te comportas como un falso cristiano, serás apartado para destrucción y tendrás condenación. O sea, si no haces nada de esto, te comportas como los Gálatas, que están escuchando falsas enseñanzas, falsos maestros o falsos pastores, no quieres saber nada de Dios, eres un falso cristiano y acabarás en el lago de fuego, estarás apartado para destrucción. Pero hermano, te voy a dar una buena noticia. Si has desobedecido al Señor y si te has sentido mal porque te has apartado un tiempo del Señor, hermano, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo de reconciliarte con el Señor. Si te has apartado un tiempo de los caminos por cualquier cosa, por cualquier motivo, pero tú te sientes mal porque sientes que tienes que estar con el Señor, que ese tiempo que estabas con el Señor es maravilloso y quieres volver a sus caminos, si no quieres apartarte más de Él, hermano, corre al Señor con arrepentimiento verdadero, con un corazón abatido, con un corazón sufrido y con fe. Corre a los pies de Cristo y pídele perdón de corazón, pero un perdón verdadero que te vuelva a poner en sus caminos. Y te aseguro que Él, hermano, te va a restablecer, porque Él nunca abandona a sus hijos. Puedes pecar, puedes caer alguna vez, pero si te has apartado y te has comportado mal, mientras no sigas comportándote como los Gálatas, o que no sigas comportándote como estos falsos maestros que no quieren saber nada de Dios, o que pervierten la palabra de Dios, si tú en tu corazón ardes ese deseo de que te has apartado de Dios, pero te sientes mal porque quieres volver a esos caminos, hermano, corre a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, con un corazón verdadero y puro arrepentido. Corre a Él y pide un perdón, pero absoluto. Y te aseguro que Él te va a restablecer y te fortalecerá y te llevará otra vez a sus caminos. Porque aún estás a tiempo, hermano. Si te has ido, pero te sientes mal por lo que has hecho, pídele perdón. Él te puede llevar a los caminos, te puede restablecer de nuevo y te puede volver a limpiar para que sigas en Cristo Jesús y puedas llegar algún día a ser un siervo de Cristo y que el Señor te pueda apartar, pero para bendición y no para destrucción. Corre al Señor en arrepentimiento y fe y Él te va a restablecer, porque el Señor es bueno, perfecto y agradable como su palabra. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de hoy. Espero que haya sido muy edificante, ha sido un gozo, una alegría, un privilegio poder compartir este sermón con ustedes y espero que el Señor me los bendiga grandemente. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes hoy y siempre. Los amamos en el Señor y que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta lectura, te damos gracias por este sermón, te damos gracias por esta exposición, esta predicación, Padre. Y te pido, Padre, tanto para mis hermanos como para mí, que tú, Padre, nos ayudes, Padre mío, a no escuchar otro evangelio, a hacer oídos sordos a otro evangelio. Y si no, si tenemos que debatir con alguna persona que digamos, la Biblia dice, el Señor dice, no escuchar herejía, ni que nos transformen, ni que nos quieran llevar a sus caminos con música, con emocionalismo, con cosas tontas que no vengan de ti, Padre Todopoderoso. Ayúdanos a no escuchar otro evangelio, solamente a escuchar tu palabra, la única verdad, tu palabra, las escrituras poderosas inspiradas por ti, Padre, el único evangelio de Cristo verdadero, y no hacer oídos a otras herejías, Padre. También te pedimos que nos ayudes a ser sabios, ayúdanos a crecer en sabiduría, Padre mío, para que seamos astutos como serpientes, inocentes como palomas, Padre mío Todopoderoso, y poder ser sabios y ser unos siervos tuyos maravillosos como el apóstol Pablo, ser siervos de Cristo y agradarte siempre, Padre mío Todopoderoso, y ayúdanos a no escuchar nada, como decía, Padre, a ser sabios, a no ser necios y a escuchar tu palabra, a crecer en tus caminos, crecer en santidad cada día más y más y más, Padre mío Todopoderoso. También te pido, Padre mío, que sigan transformando nuestros corazones, que nos ayudes a poder agradarte a ti 100% y no a los hombres, Padre Todopoderoso, que seamos unos siervos de Cristo maravillosos, auténticos y
emocionales no, Padre, que no seamos emocionales, sino que seamos amorosos contigo y que deseamos cada día más crecer en santidad contigo, que tu presencia esté con nosotros y hacer todo para tu gloria y conforme a tu voluntad y no a la nuestra, que haya menos de nosotros y más de ti, Padre Todopoderoso. Guíanos y guárdanos y ayúdanos a saber que en este mundo vamos a sufrir, pero un sufrimiento por ti, Padre, es bueno y maravilloso. Ayúdanos a sufrir persecución, a sufrir momentos buenos, momentos malos, y que nos podemos perder familia, amigos, incluso compañeros de trabajo, incluso de todo podemos perder, pero no te vamos a perder a ti, que fijamos nuestra mira en los ojos celestiales en ti, Padre Todopoderoso, que nos ayudes a agradarte cada día. Sigue transformando nuestros corazones a la imagen y semejanza de Cristo, que el carácter de Cristo se ponga en nosotros, Padre mío, y obra en nosotros para crecer en santidad, y que nosotros podamos seguir adelante en tus caminos, Padre, para que algún día estemos en la eternidad contigo, cantándote santo, 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 y sea una eternidad de bendición y no de condenación. Que no nos apartes para destrucción, que nos apartes para bendición. Y ayúdanos a ponerte a ti lo primero en nuestra vida. Saber que sin ti no somos nada, Padre Todopoderoso. Y saber que no hay otro evangelio, y que el otro evangelio que predican otras personas es falso. Eso viene de parte del diablo, y eso será para destrucción. Así que, Padre, sigue guiándonos en sabiduría, en conocimiento y en discernimiento para poder escudriñar tu palabra, para poder escudriñar tus mandamientos y para poder obedecerte, confiar y amarte cada día más y más. Que el amor de Cristo abunde en nosotros. Como Cristo te amó, que nosotros te amemos a ti, Padre Todopoderoso. Te pido que bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, que esta palabra llegue al fondo de sus corazones, Padre. Obra en sus vidas y ayúdanos a tener un camino recto y santo para tu gloria. Y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Ha sido un gozo y una alegría, como he dicho antes. Y solamente les digo que la paz del Señor sea con todos ustedes, que el Señor guíe sus vidas y que puedan crecer en santidad, siempre pidiendo la dirección del Señor. Amén. Cuídense mucho y los amamos en el Señor. Amén.